Hola, muy buenos días a todos. Sean bienvenidos de nueva cuenta. Mi nombre es Bustamante Rodríguez Quevinedén. Soy estudiante y alumno del profesor Saúl Saldaña de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El día de hoy venimos con un nuevo tema para explicarles. Y muy bien, la ley de amparo reglamentaria de los artículos 103 al 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos establece en el artículo 107 al 158 las disposiciones relacionadas con el juicio de amparo indirecto y la suspensión del acto reclamado. Como primera sección, vamos a hablar sobre el artículo 107 al 111. El artículo 107 define los casos en que se procede el juicio de amparo indirecto. En el 108 nos establecen los requisitos que debe cumplir para la demanda del amparo. En el 109 se nos señala el plazo para presentar la demanda. Y en el 110 se nos indican las formalidades de la presentación de esta misma, de la demanda. Y muy bien, la ley de amparo reglamentaria de los artículos 103 al 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos establece en el artículo 107 al 158 las disposiciones relacionadas con el juicio de amparo indirecto y la suspensión del acto reclamado. Como primera sección, vamos a hablar sobre el artículo 107 al 111. El artículo 107 define los casos en que se procede el juicio de amparo indirecto. En el 108 nos establecen los requisitos que debe cumplir para la demanda del amparo. En el 109 se nos señala el plazo para presentar la demanda. Y en el 110 se nos indican las formalidades de la presentación de esta misma, de la demanda. Muy bien. En este momento empezaremos con la sección segunda, que esta es un poco más larga, ya que nos habla sobre la substanciación. Este término se nos explica del artículo 112 al 124. Y muy bien, expliquemos qué es el artículo 112, que se nos describe el procedimiento que sigue un juez al momento de recibir una demanda. En el artículo 113 se nos habla sobre cómo se regula la admisión o el desechamiento de la demanda. En el 114 se nos establece la notificación a las partes involucradas. ¿Qué es esto? Es hacerle saber a las partes que están en un juicio. El artículo 115 señala el plazo para que las autoridades rindan su informe justificado. En el 116 se nos explica las consecuencias de rendir el informe en tiempo y forma. En el 117 regula la celebración de las audiencias constitucionales. El 118 nos establece las pruebas que pueden ofrecerse y cuáles no se pueden ofrecer, y también los plazos para ofrecerse las pruebas. En el 119 se nos mencionan las reglas por las cuales se puede desahogar una prueba. En el 120 se nos señalan las alegaciones que se pueden presentar de parte de las partes. En el 121 se nos explica el plazo para dictar la sentencia. Y por último ya tenemos el 122, 123 y 124, que nos habla sobre el regular el contenido de la sentencia, sobre cómo establecen las notificaciones a la sentencia de las partes, y por último menciona las posibles impugnaciones contra la sentencia. Muy bien, ya por último hablaremos sobre la suspensión del acto reclamado, que viene siendo la sección tercera, que se nos explica desde el artículo 125 hasta el 158. Muy bien, empezaremos con el artículo 125, el cual nos habla sobre los casos en que procede la suspensión del acto reclamado. En el 126 se nos establecen los requisitos necesarios para conceder una suspensión. En el 127 se nos regula la solicitud de suspensión y de su tramitación. En el 128 se nos señalan las medidas cautelares que pueden dictarse para evitar los daños irreparables. En el 129 se nos habla sobre las obligaciones que tiene el quejoso
al solicitar la suspensión. En el 130 se menciona las garantías que se deben otorgar para que proceda una suspensión. En el artículo 131, se regula la modificación y revocación de la suspensión concedida. En el artículo 132 se nos establecen las consecuencias jurídicas del incumplimiento de la suspensión. En el 133 se nos señala la responsabilidad de las autoridades en caso de un mal cumplimiento o un incumplimiento hacia este. En el 134 se nos establecen o se nos indican los recursos que proceden contra las resoluciones en materia de suspensión. En el 135 se nos mencionan las reglas para la substantación de los recursos relacionados con la suspensión. El 136 regula la suspensión en casos de actos que afecten el interés social. El 137 se nos establece la suspensión, pero está enfocada en materia penal. En el 138 se nos señala la suspensión en materia administrativa. En el 139 se nos indica la suspensión en materia laboral. En 140 en materia agraria. En 141 se regula la suspensión en materia civil. Y bueno, en el artículo 142 ya se establece la suspensión en materia familiar. En el 143 se nos establece la materia mercantil. En la suspensión fiscal vendría siendo la 144. Y en el 145 se menciona la suspensión relacionada a unos actos por particulares. El 146 regula la suspensión en actos emitidos por órganos autónomos. En el 147 se nos establece la suspensión en actos de autoridades extranjeras. Esto vendría siendo enfocado un poco más a los extranjeros, a las personas con problemas en migración, etc. En el 148, este mismo establece la suspensión, pero en órganos internacionales. En el 149, la suspensión de naturaleza electoral. En el 150 menciona la suspensión en actos relacionados con los derechos humanos. En el 151 con los menores de edad. Y también en el 152 se nos establece la suspensión en actos que afecten a personas con discapacidades. En el 153 se nos señala la suspensión en actos que afecten a personas indígenas. En el 154 a personas que afecten a personas migrantes. Esto va directamente relacionado con el que acabo de mencionar, con autoridades extranjeras. En el 155 se nos menciona la suspensión en actos que afecten a personas en situación de vulnerabilidad. En el artículo 156 se nos regulan ya los efectos de la suspensión en actos continuados o con un tracto sucesivo, manteniendo la situación existente mientras se resuelve el juicio y el orden público. En el 157 establece que si se concede la suspensión provisional, luego se niega la definitiva y sus efectos cesarán inmediatamente sin prejuzgar sobre el fondo del juicio. Y ya por último, en el artículo 158 se nos dispone que concluido el juicio de amparo, la suspensión quedará sin efectos, salvo que se conceda el amparo en sentencia definitiva, en cuyo caso la autoridad deberá ajustarse a lo resuelto. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.